Buenos días, mi nombre es John Sebastián Anzola Díaz, Facultad Cultura Física, Deporte y Recreación. eh, Fecha 16 de octubre del 2025. Profesor José Edgar Escobar, el tema que voy a hablar es la síntesis crítica del capítulo que es la posfenomenología de Don Aide. ¿Listo? En la tabla de contenido vamos a hablar de la introducción, las guerras de la ciencia, el primer paso, el pragmatismo y la fenomenología. Segundo paso, la fenomenología del pragmatismo, ejemplos de la multiestabilidad de las figuras, ejemplos tecnológicos del tiro de arco y el tercer paso, el giro empírico. En la introducción, ¿qué vamos a hablar de la introducción? En la introducción de la fenomenología clásica, eh, como plantea Husserl, esto estaba centrado en la conciencia del sujeto. Sin embargo, Aide plantea que el enfoque ya no alcanza a explicar las experiencias em, del contexto del siglo XXI, donde la ciencia y la tecnología han transformado nuestra vida. También, pues, esto propone la posfenomenología, el marco que integra el pragmatismo y la fenomenología es la filosofía de la tecnología. También es muy importante, ya que mediante las experiencias humanas siempre está mediada por los artefactos técnicos y culturales. Bueno, en el pilar de las guerras y la ciencia, habla en un contexto muy clave. En el contexto muy clave, que hubo un debate muy fuerte entre dos versiones. Una fue la absolutista, que veía la ciencia y la verdad como universal. La otra era relativista, de la cual se entendía como la construcción social, y daba dos ejemplos cuando se publicó un artículo falso para ridiculizar los estudios. Esto lo hizo Sokal de 1996. Tanto para los estudios culturales. Otro ejemplo es el debate de Nature en 1987. ¿Qué quiere decir esto? Que este filósofo relativista, Aide, interpreta que no eran simplemente disputas sobre los hechos, sino de las guerras y la interpretación. Esto hace que, digamos, esas guerras, eh, a la necesidad, digamos, de luchar o de definir qué es la ciencia, que tiene como autoridad de hablar sobre ella misma. Bueno, en el segundo paso, la, el pragmatismo y la fenomenología. Entonces, en el primer paso, la posfenomenología es un diálogo entre el pragmatismo y la fenomenología. El pragmatismo, representado por Dewey, James y Peirce, resalta que la experiencia eh, es práctica y la relación del organismo está enfocada en el entorno. En cambio, pues la fenomenología eh, de Husserl estaba más enfocada tanto en el sujeto, en la conciencia y en la relación con el sujeto y el objeto. Esto, pues esto hace que Aide muestre eh, cómo el pragmatismo ayuda a separar el riesgo del subjetismo, además que tenía la fenomenología clásica al situar, digamos, la experiencia en la acción y en un contexto real. Ambos enfoques juntos, pues abren camino de la posfenomenología. Bueno, la otra, el segundo paso de la fenomenología del pragmatismo, pues acá se habla del primer lugar, la teoría variacional. ¿Qué es eso? Que permite analizar cómo un mismo fenómeno puede ser percibido de diferentes formas. En segundo lugar, pues la corporización. ¿Qué es eso? Que esto explica que toda la percepción está mediada por el cuerpo y la percepción a través de la acción del entorno. Esto
pues como otro pilar, el concepto del mundo de la vida señala que toda experiencia ocurre en el contexto de la historia cultural. Esto, pues dando unos ejemplos tanto como la ilusión óptica o como las figuras multiestabilidad. Esto demuestra que tanto la percepción no es fija, sino que va cambiando de acuerdo a lo que a la situación. Esta integración nos permite entender esa experiencia como un proceso abierto y mediado por la práctica. Listo. De acuerdo a los ejemplos, en este punto, Aire, él presenta las figuras multiestabilidad, como vemos la figura 1.1. Él dice que puede ser vista como un escenario de una pirámide o de un robot sin cabeza. Esto hace que el cubo de Necker se pueda interpretar como un cubo, también pues como una gema o incluso un insecto en un agujero. Por otra parte, la ilusión de Herring nos hace percibir cómo las curvas en realidad son líneas rectas o se pueden ver, digamos, como el brillo del sol. También en estos ejemplos se muestra tanto la percepción que no es única ni estable. Esto hace que la dinámica, esto depende tanto del observador como del contexto en el que se esté interpretando. Listo. En el ejemplo tecnológico de los tipos de arco, pues vamos a hablar. AIDE también lleva a esta idea de la multiestabilidad de acuerdo a la tecnología, usando los ejemplos de arco. Primero habla del arco largo. El arco largo inglés, pues, por ejemplo, era el gran alcance, la cadencia rápida y pues esto hace que sea decisivo para las batallas como la de Angkor. En otra parte, el arco mongol era corto, recurvado. Esto estaba diseñado para disputar desde el caballo un movimiento o de gran movilidad, digamos, ya sería como de caballería. Por otra parte, pues el arco chino de artillería era usado para los militares, que en este entorno era de largo alcance. O aunque todos son arcos muy importantes, tanto de su técnica corporal y su significado cultural, que son diferentes. Esto demuestra también que la misma tecnología se pueda, según su contexto histórico y su cultura, varíe según como dice la posfenomenología, que eso se entiende como la tecnología mediante la experiencia humana. Listo. Ahora vamos a pasar al giro empírico. En esta parte, pues este movimiento surge en Holanda, con autores como Archeter Huyrs, que en los años 90, que plantea él. Él dice que las discusiones abstractas a estudios empíricos o tecnologías concretas se rechazan de acuerdo a la versión. Eh, pero por esta parte, la visión romántica o la distópicas, esto hace como la de Heidegger, que es lo que plantea este autor, que él veía la tecnología como una amenaza. En cambio, pues él propone analizar las tecnologías mediante o la medida que se van transformando mediante la experiencia o en contextos reales, se reconoce además que la sociedad y la tecnología va evolucionando. Esto hace que no se pueda entender como algo separado, sino como un giro que va en torno a la filosofía, sino que esta tecnología es más cerca de acuerdo a la vida cotidiana. Esto se aplica en el contexto que se esté presentando.
Listo. En las conclusiones críticas, la posfenomenología combina el pragmatismo, la fenomenología y la filosofía de acuerdo a la tecnología. Esto ofrece una visión empírica. Esto va situado y reconoce de acuerdo a la mediación constante de la tecnología de nuestras vidas. Bueno, en su reto para ampliar el análisis más allá desde el occidente, ¿qué dice él? Que todo también va a influir desde las realidades o desde las culturas. En este enfoque se equilibra que la teoría de la práctica nos hace nuevas posibilidades de entender cómo las tecnologías se van moldeando y nuestras relaciones y, en torno, digamos, a los valores, hace que, digamos, vayamos creando conocimiento nuevo y agradable. Gracias.